continuamos con la doctora Carmen Vázquez, que se va a conectar con nosotros vía Skype. Ella es la responsable del programa de internacionalización de nuestra universidad. Perfecto. Buenos días. Puedo ver, quiero comentarles, soy la doctora Carmen Vázquez, adjunta del Secretariado Académico. Realmente, si la profesora Fraisa no estuviese ahorita en el Consejo Universitario, seguramente me estaría acompañando. Soy jefe de la Unidad Central de Investigación y, bueno, la propuesta de conferencia que les había hecho llegar era sobre lo que es la visibilidad de las producciones científicas y los rankings universitarios, que es un proyecto con el cual estoy trabajando desde el año pasado, ¿no? Entonces, básicamente, el contenido de la presentación es primero hablar un poco de cómo ha sido la investigación, incluso su gestión, desde lo que son las universidades tradicionales a las nuevas formas de gestión. Ya los indicadores de gestión de investigación han tenido ciertas variantes, ¿verdad? Lo que realmente se considera lo que es la producción científica. Ahí vamos a hacer un pequeño recuento, porque realmente lo que a mí me interesa tocar es cómo con la producción científica entramos a los rankings universitarios. Dentro de eso voy a hablar de los 4 que son los más conocidos, ¿no? Y dentro de esos 4 conocidos voy a tocar de lo que es el Webcom Metrics, que es el que les estoy diciendo. Entre los factores que impactan es la visibilidad. ¿Me escuchan? ¿Sí? Ok, sí, continúo. Sí, la escuchamos. ¿No? Sí, la escuchamos. Dentro de esos factores que impactan, perfecto, están, ¿verdad? Voy a hablar un poquito más lento para que, por si acaso hay algún tipo de problema, ¿verdad? Dentro de los factores que impactan en la visibilidad están lo que se conocen como las políticas de país, los que son las políticas universitarias, realmente el perfil del investigador y finalmente el último punto que vamos a tocar es la importancia de lo que es la producción científica, ¿ok? Entonces, básicamente, bueno, todos conocemos los aspectos de manera general de lo que son las universidades, ¿no? Se toca lo que es el factor docencia, lo que es investigación y la extensión, que incluso la extensión es vista por diferentes universidades de diferentes países del mundo de maneras diferentes, ¿ok? Claro, cuando hablamos de calidad universitaria, realmente siempre hablamos, se evalúa es la calidad del punto de vista de la función investigación. ¿Y por qué? Porque se supone que si yo tengo a mis profesores investigando, ¿no? Ese conocimiento nuevo que ellos son capaces de generar, siempre va a impactar de manera positiva en la calidad del punto de vista de docente. O sea que el perfil de la investigación es muy preciado dentro de las universidades. Y estos temas de los rankings lo que han hecho que universidades tradicionales que solo se dedicaran a la docencia ahora viertan el ojo hacia lo que es la investigación, ¿no? Entonces, básicamente, ¿qué es lo que hace un investigador? Bueno, un investigador primero plantea problemas que deben ser susceptibles a ser investigados, esto lo sabemos todos, realiza una planificación de cómo va a resolver ese problema de investigación. Incluso esa es la base a lo que lo diferencia de otro tipo de problemas y de otro tipo de actuaciones. Él tiene unos resultados y esos resultados siempre le sirven, entre otras cosas, no solo a él, sino a la comunidad científica, para tener posibles nuevos proyectos de investigación. ¿Qué es lo que tradicionalmente hacemos, no? Esos resultados se publican de manera desinteresada, en artículos, etcétera, para que incluso sirvan de base para otros investigadores. Entonces, tradicionalmente, un investigador tiene que tener las competencias, las actitudes para plantear un proyecto, publicar y proteger sus hallazgos, o sea, debe ser capaz de publicarlo en sitios que garanticen, por ejemplo, la propiedad intelectual, o si hablamos de patentes, la propiedad industrial. Forma a otros investigadores y de ahí la importancia de los programas de posgrado y tiene otras actividades, ¿no? De allí también se basan todo lo que son los sistemas o los procesos de acreditación, que no solamente lo hay en Venezuela, sino que también lo hay en los otros países de Latinoamérica. ¿Okay? Claro, acreditar es prácticamente certificar las competencias que tiene esa persona, y de ahí la importancia de los procesos de acreditación. Creo que el PEI es el único proceso de acreditación que tenemos en el país, ¿no? Donde, en función de una serie de requisitos y parámetros que me imagino que hoy la gente del FONACYT les debe haber comentado, nosotros nos postulamos y en función de eso nos categorizan, ¿no? Entonces, fíjense que una cosa es la acreditación y otra cosa es el ranking, ¿no? El ranking más que todo habla sobre posicionamientos. Entonces, claro, como yo soy responsable del proyecto PR3, que es el proyecto donde nos piden dentro del ministerio que justifiquemos
el financiamiento desde el punto de vista de investigación, ¿qué me piden, verdad? ¿Qué debo yo entregar en el informe que incluso la semana pasada se entregó? ¿Cuáles son los desarrollos de proyectos que llevamos actualmente con financiamiento de la UNESCO e incluso entre externos? Hasta hace prácticamente 4 años tuvimos financiamiento de proyectos por NACID, anterior a eso teníamos proyectos por LOCTI. El año pasado, una investigadora reconocida de la UNESCO en Portugal tuvo un financiamiento de un proyecto polar. ¿Okay? O sea, que ese número de proyectos en desarrollo es uno de mis indicadores. El número de publicaciones, en este caso solamente hablan de publicaciones en revistas o eventos científicos, lo que es la implementación, aplicación y desarrollo de proyectos comunitarios y socioproductivos, y adicionalmente a eso, el acompañamiento que hacemos desde el punto de vista de asistencia técnica, tanto profesional como técnico, a el sector productivo, ¿no? Que podríamos decir incluso que es parte también de nuestra extensión. ¿Ok? Claro, ya a partir del 2003, de acuerdo a la Declaración de Berlín, las universidades europeas se comprometieron a publicar libremente los hallazgos y te empieza a hablar de lo que se conoce como el Open Access, ¿no? ¿Qué sucede, no? Tratando de limitar un poco lo que es la gestión editorial, el cobro por la gestión editorial. Porque antes, ¿qué es lo que realmente uno hace, no? Consigue financiamiento para hacer un proyecto, ese proyecto termina con un resultado que es publicable, lo mandas a una revista, hay revistas que son tarifadas, donde el autor tiene que pagar por su publicación, ya los costos de publicación son relativamente elevados, y adicional al pago de la publicación, el lector tiene que o pagar una membresía o pagar la posibilidad de lectura del artículo, ¿no? Entonces ahí se habla ya que incluso el autor del artículo no recibe ni siquiera un porcentaje de la venta del artículo, por decirlo así, ¿no? Entonces ya se había vuelto desde el punto de vista jurídico, ¿verdad? Un problema desde el punto de vista de financiamiento. Por ejemplo, ¿no? Hay revistas que te cobran de $500 en adelante por la publicación del artículo. Y hay revistas que incluso te cobran por página. Por ejemplo, Interciencia, que es una de las revistas más famosas en Venezuela, que se publica mensual, ya tiene una sede en Chile también, y ella está cobrando alrededor de $187 por página si uno de los autores es diferente, de una afiliación diferente a Venezuela. Y creo que si es venezolano está cobrando alrededor de 700.000 bolívares por página, o sea que el costo de la gestión editorial cada vez se está incrementando. Entonces el movimiento que hace es que las universidades pueden publicar sus hallazgos, ya sea en repositorios, ¿no? O en revistas, y de libre acceso, ¿ok? No, de libre acceso, pero con un proceso de protección, que es el que se conoce como el Creative Commons, que es el que garantiza la protección del punto de vista de propiedad intelectual, de distribución, etcétera, dependiendo de la categoría en que estemos dentro del Creative Commons, ¿no? Entonces, claro, ya entonces la función de investigación ahora se volvió a tener unas vertientes. Ahora no es solamente hacer proyectos, publicar, etcétera, sino que ahora se le ha asignado a la web de las universidades, ¿no? O reflejar en la web de las universidades dos cosas. El conocimiento, pero con la idea de garantizar el patrimonio intelectual, ¿ok? O sea, el conocimiento crece con el tiempo y las universidades son las que deben estar encargadas ahora de garantizar ese patrimonio, y adicionalmente a eso lograr lo que es la diseminación del conocimiento. Porque no vale la pena producir conocimiento si no es utilitario para otros, ¿no? Entonces ahora empieza a dejarse la web, incluso empiezan a aparecer otros indicadores que son medibles, como la cantidad de visitas, el lugar de donde nos están visitando las páginas, el número de descargas, que todo eso es lo que se conoce actualmente como la visibilidad, ¿ok? Recordemos que en los portales universitarios hay dos tipos de repositorios, el autorrepositorio o el repositorio donde nosotros publicamos los trabajos de ascenso, trabajos de grado de estudiante, etcétera, para que tengan disponibilidad a otros, y las revistas, donde la función principal de la revista no es que publiquen nuestros investigadores, sino que seamos atractivos para que otros investigadores publiquen allí, de punto de vista de garantizar el patrimonio. Entonces, bueno, empieza entonces la gestión universitaria, entonces hablar ahora de otros indicadores, cantidad de archivos publicados en la web, por ejemplo, el número de citas o el número de visitas que reciben nuestros materiales, el tráfico de dónde nos están leyendo, de dónde nos están visitando, e incluso el número de enlaces que hacen clic con nuestra página principal de la universidad. Estos son indicadores que, claro, antes se hablaban de indicadores bibliométricos, solamente cuando se hablaba de la gestión editorial de revistas, ahora estamos hablando incluso de indicadores cibernéticos, ¿okay? Que miden otras cosas, que buscan y tienen otras estrategias para poder incrementar ese indicador.
Entonces, por ejemplo, desde el punto de vista de producción científica, de revistas, hablamos que el primer material que se utilizó para divulgarse fue la Biblia, y el concepto de Gutenberg, que fue el que diseñó la imprenta, es hacer llegar la Biblia a un mayor número de personas. Incluso podríamos decir que la Biblia es el primer documento que se encuentra en la web, ¿verdad? Que se encuentra en la, que ha sido, que se podríamos documento que se incluso se arbitró, porque de todos los testamentos solamente 4 se utilizan para escribir la Biblia. Ya en el año 1965 se habla de las primeras revistas científicas. No está allí el dibujo, pero la primera revista científica, una revista de Francia, donde eran incluso, ¿verdad?, los artículos eran más que todo artículos descriptivos donde se presentaban los experimentos y los resultados que se estaban haciendo hasta este momento. Ya por el año 1752, en el 1665, era el editor de la revista quien seleccionaba los artículos para ser publicados. Y es en 1752 cuando empieza la famosa revisión por pares, es decir, ¿verdad?, que un grupo de árbitros que no se conocen entre sí y que no conocen el autor deben seleccionar los artículos que deben ser publicados o no, o agregar algún tipo de característica. Y empiezan a medirse o utilizarse lo que nosotros hablamos como las métricas bibliométricas. ¿Qué son las métricas bibliométricas? Bueno, básicamente, ¿verdad?, empiezan a aparecer los índices. Los índices son colecciones de revistas. Por ejemplo, la primera que se utilizó es el ISI, que tiene una colección de revistas y donde la revista es evaluada en función de la calidad, ¿ok? Entonces ya hablamos no es de la calidad del artículo, porque eso lo evalúa primero los árbitros, sino de la calidad de la revista dentro del índice. Y empiezan entonces a hablar, por ejemplo, de uno de los factores más importantes, que es el famoso factor de impacto, que es la cantidad de veces que dentro de la misma revista los artículos son citados un año después, 2 años después. La diferencia entre el índice y Scopus es la cantidad de publicación. Dígame. ¿Qué dice? Que la llamada por base que usted había salido era para confirmar la conexión. Estoy conectado ahorita. ¿Está conectado? Sí, chévere. Gracias. Bueno, disculpen, ¿no? Entonces, ¿qué sucede, verdad? Aparece el índice, el primero que aparece es el índice ISI. Hoy en día, dentro de las métricas que más se utilizan, está la métrica de Scopus, que lo lleva el SCIMAG, ¿no? Una colección de revistas aún mayor. Y dentro de las revistas, lo que evalúan para valorar el factor de para valorar la calidad de la revista, hay varios indicadores. Por ejemplo, la información que se le da a los autores, lo que es la gestión, por eso es que ahora se habla de las revistas con un sistema de gestión que se conoce como el Open Journal Systems. Adicionalmente a eso, la cantidad de veces que son citados los mismos artículos, etcétera, ¿no? Y empieza una competencia fuerte entre los autores a tratar de posicionar sus artículos en las revistas que tienen un factor de impacto más alto, porque eso garantizaría también que tendría un público o un lector más asiduo, no solamente a leer, sino también a publicar y a referenciar. Ya con la declaración de Berlín de 2003, ya no hablamos de mediciones bibliométricas, sino de mediciones cibernéticas. Y empiezan a adicionar a lo que es evaluarse la calidad de la revista, de las publicaciones, empiezan también a conocerse o a darse, que se conocen como los rankings universitarios. ¿Por qué son importantes los rankings universitarios? Aquí traigo solamente 3 referencias de 3 artículos publicados en noticias, en prensa. Por ejemplo, ¿verdad? Se estima que en América Latina y el Caribe hay más de 20 millones de estudiantes en educación superior para estos años, ¿no? Entre 1991 y el 2000. O sea, se está buscando un sistema donde los estudiantes tuviesen una mejor referencia para seleccionar su sitio de estudio. Adicionalmente, en Chile se publica que un estudiante con maestría o doctorado gana más de 4 veces, ¿verdad?, que aquella persona que solamente tiene la educación secundaria. Eso fue para el año 2016. Y para el año 2009 se hablaba que se estimaba que en el mundo había más de 153 millones de universitarios. O sea, que los rankings aparecen realmente es para, primero, posicionar las universidades, es un posicionamiento de mayor calidad a menor calidad, y sobre todo para que pueda servir de base o de acceso a los estudiantes para escoger dónde quieren estudiar. ¿Ok? No es totalmente bueno, no es totalmente malo. La ventaja es que entonces eso hizo que a nivel mundial hubiese un revuelo y estas universidades que solo se dedicaban a docencia, ahora invirtieran más en educación.
porque aunque es cierto que la calidad nosotros la deberíamos medir en función de la calidad de nuestro egresado, lo que miden realmente los rankings es la calidad de la producción científica que tienen nuestras universidades, o sea, viendo la investigación científica como la producción de sus docentes, ¿ok? Entonces los rankings realmente ponderan las universidades en función de varias variables, todos dicen que miden calidad, pero la mayoría de sus parámetros son del punto de vista de investigación. Entonces, ya cuando hablamos de ranking universitario, entonces empezamos a hablar que estos rankings aparecieron para lo que es la internacionalización de la educación superior, o universitaria, perdón, para garantizar la competitividad sana entre las universidades y, por supuesto, trae como ventajas lo que es mejorar la calidad de la educación universitaria. Esa es una de las ventajas. Conocidos dentro del punto de vista de ranking universitarios está el famoso ranking Shanghai, el ranking QS, el Web of Metrics y el CIMAGO, ¿ok? Allí aparecen indicados en la lámina los años de aparición. Fíjense que el 2003 coincide con la Declaración de Berlín y empieza a aparecer, ¿verdad? El ranking Shanghai es uno de los más conocidos. Él posiciona 500 universidades en el mundo, ahora está posicionando 800, o sea que no las posiciona todas. ¿Y qué considera para posicionar las universidades? Bueno, primero, el número de premios Nobel que tienen sus docentes y estudiantes. Ese es uno de los indicadores, creo que de los más difíciles para los latinoamericanos. El número de investigadores más citados dentro de la universidad. Los artículos que han sido publicados, que tienen mayor número de citas, y es uno de los que considera poco lo que es la dimensión de la institución. Porque el resto de los indicadores, del resto de los rankings, no consideran el tamaño de la institución. Entonces a eso nos trae a nosotros, por ejemplo, una desventaja. Y les comento esto, por ejemplo, ¿no? La UNAM, que es una de las universidades latinoamericanas que está mejor posicionada, tiene 4.500 profesores. En cambio, la UNESCO tiene solamente 700. Si cada profesor publica un artículo y tiene una cita, quiere decir que estamos compitiendo con las 4.500 citas que tiene la UNAM comparativamente con las 700 citas que podríamos tener en la UNESCO. Adicionalmente a eso, si buscamos la cantidad de artículos publicados en el mundo, la mayoría son en el área de la ciencia de la salud, quedando el área de ingeniería en segundo puesto. O sea que nosotros también estamos en un lugar donde, ¿verdad?, el número de artículos publicados no es el mayor, ¿ok? Luego empieza a aparecer el ranking QS. El ranking QS, él mide otros factores, ¿no? Aparece desde el año 2004, por supuesto sigue midiendo el número de citas de la producción científica, la relación que ellos hablan, número de estudiantes, número de profesor, que también me parece muy adecuado porque también miden un poco lo que es el tamaño de la universidad, ¿no? No es lo mismo comparar, por ejemplo, en ingeniería, donde yo tengo un laboratorio de alta tensión y atiendo 6 estudiantes por profesor, a compararnos, por ejemplo, con el área de abogacía, donde donde las personas dan clases magistrales y tienen un profesor por cada 45 estudiantes, 60 estudiantes. Miden un indicador que es bien interesante, que es la movilidad que tienen, o del punto de vista de transferencia que hay entre sus docentes y sus estudiantes. Y miden dos factores bien interesantes, que es la reputación académica, ¿ok?, y la reputación que consideran los empleadores de los egresados. Es uno de los rankings que tiene la posibilidad, o lo que hace es administrar una encuesta. Yo no sé cómo caí, pero yo caí en la encuesta donde medía la reputación, y en ese caso me pedían cuál era mi ámbito de conocimiento, y por ejemplo yo hablaba, y ya les voy a mostrar un poco de cómo se hace la encuesta, ¿verdad? Yo decía, bueno, mi ámbito de conocimiento más que todo son universidades latinoamericanas, y claro, como yo soy personal de la UNESCO, dentro de la encuesta me sacaban, yo no podía opinar sobre la UNESCO, podía opinar de cualquier otra universidad menos de mi universidad de origen, ¿verdad? Web of Metrics, fíjense que es otra variable, porque Web of Metrics, que también es una página web, ¿no? Ella lo que mide es la métrica, pero en función de la información que tenemos publicada en la web, ¿no? Y dentro de la web, entonces ella mide, bueno, el portal de la universidad o de nuestros productos, cuál es la presencia, cuál es la visibilidad o el impacto de esa visibilidad, nuestra excelencia y la apertura, ¿no? Ya vamos a ver desglosado cada uno de esos indicadores, pero básicamente, por eso es que se les pedía a todos que se inscribieran, por ejemplo, en Google Scholar, utiliza la plataforma de Google para hacer las mediciones, y entonces allí empiezan a ubicar, ¿verdad?, o a clasificarnos en función de
el dominio que tienen nuestros correos electrónicos, por ejemplo, y eso se lo va sumando a la universidad, y ya últimamente están haciendo también ranking no solamente por institutos, no, hacen un ranking por universidades, institutos de investigación, de repositorios y adicionalmente eso de hospitales, y ya empezaron a hacer también un ranking sobre los investigadores en el mundo, ¿okay? Un posicionamiento de los investigadores en el mundo. Ese Simago, ¿se acuerdan que es el mismo agente de Scopus? Entonces, ese Simago, aparte de clasificar las revistas, también empezó a clasificar, ¿verdad?, las universidades en función de la base de datos de las publicaciones que tienen en sus revistas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ellos rankean las universidades en función de la cantidad de publicaciones, las citas por documento, dentro de las publicaciones, cuáles tienen o no colaboración internacional, y entonces eso me parece interesantísimo, porque eso motiva a las revistas entonces a que cuando las publicaciones son en red, con instituciones de diferentes, incluso países, tienen mayor posibilidad o mayor facilidad para hacerse publicadas, porque entonces es una métrica con la que se mide, ¿verdad? No solamente las instituciones, sino incluso las revistas, ¿no? Cuánto es la colaboración internacional, y todos sabemos que realmente cuando hay colaboración internacional y multicultural, transversal, etcétera, realmente el conocimiento que se quiere es mucho mejor, ¿verdad? Hablan también de los artículos publicados de acuerdo al Simago Journal Rank, que es los famosos cuartiles con que se clasifican las revistas. Simago lleva, en función del factor de impacto, clasifica las revistas en cuatro cuartiles. Las revistas son clasificadas cada 2 años. Y cuartiles es que yo tomo el factor de impacto y le divido en 4 partes iguales, y entonces las revistas empiezan a ser Q1, Q2, Q3 y Q4. Incluso pueden salir de la clasificación, y hay revistas que, aunque sean Scopus, o sea, del Simago, si no tienen factor de impacto, no están clasificadas en los cuartiles. Y adicionalmente a eso, las cantidades de citas, fíjense, que están normalizadas por área. Entonces aquí sí empezamos a nosotros a caer, ¿verdad? ¿Qué sucede a compararnos entonces ya con publicaciones, por ejemplo, en las áreas de ingeniería, que también me parece una forma de discriminarlo, ¿no? Fíjense que cada ranking mide aspectos diferentes, ¿no? Pero todas dicen que la finalidad es medir la calidad de la educación universitaria, ¿ok? Y si se fijan, casi todas las variables, podríamos hablar que son variables que están relacionadas con la investigación. No hay una que realmente esté relacionada. Si era porque yo estaba buscando mucha información sobre el ranking que caí en esta encuesta. Esta fue la del año 2017. También participé en la del año 2016. Y me decía, bueno, básicamente me preguntaban, como les comenté, cuál era mi región o la que yo consideraba que tenía mayor pertinencia, entonces yo dije, bueno, en Latinoamérica, bueno, entonces en Latinoamérica, por favor, lísteme 10 universidades que usted conozca. Tenía que escribirlas a mano, no la podía escoger de un listado. Después que escogí esas 10 universidades, me dice, bueno, usted es profesora del área de ingeniería. Ah, bueno, lísteme 10 universidades que den ingeniería en Latinoamérica. Después me pedían que listara 10 universidades que dieran ingeniería en Venezuela. Y finalmente 10 universidades en Venezuela que dieran la carrera de ingeniería eléctrica, que ahí sí me quedé corta porque creo que no hay 10 realmente, ¿no? Había que escribirla, como le comenté, no se podía tomar de un listado, y yo creo que esto está muy relacionado con lo que es la movilidad. Es un indicador de movilidad también porque, claro, uno conoce universidades a medida que va a nivel internacional, a medida que va teniendo relaciones con esas universidades, ya que te muevas físicamente o porque tengas contacto con sus investigadores, ¿no? Aquí están más o menos los indicadores de los 4 rankings, ¿ok? En la parte inferior ya se dan cuenta que todo esto está publicado en artículos, ¿no? Entonces hablamos, por ejemplo, Ranking Shanghai posiciona alrededor de 800 universidades en el mundo, QS ya está casi alrededor de las 1000, Simago está alrededor de las 3000, Simago, ¿verdad? Y Webmetrics está alrededor de las 12.000 universidades en el mundo. Fíjense que Webmetrics es el que tiene mayor número de posicionamiento. En el segundo indicador tenemos cuántas de las universidades latinoamericanas están consideradas en esos. En Latinoamérica, en Shanghái, escasamente 24 universidades aparecen posicionadas, en QS 385, ¿no? Y en Simago 228, y en Webmetrics alrededor de 3.674 universidades. De estas universidades, la Universidad de Sao Paulo en Brasil tiene el posicionamiento más alto en lo que son, es la primera latinoamericana en aparecer en los rankings QS, Simago y Webmetrics, ¿no? En el ranking Shanghái, quien ocupa el primer puesto entre las universidades latinoamericanas es la Universidad Católica de Chile, ¿ok? Entonces, más o menos,
posicionan más o menos lo mismo, ¿no? Entonces fíjense que, por ejemplo, la única que sale semestral, que es publicado semestralmente, es Webmetrics, por eso es que le estoy haciendo seguimiento, ¿no? Porque entonces tú puedes ver las acciones, lo que estás implementando, los resultados lo puedes ver más rápido, ¿no? Ellos miden, su medición es en diciembre y en julio, o sea que la publicación sale en enero de cada año y en agosto de cada año. El resto, las mediciones son anuales o bianuales, ¿no? ¿Okay? Dependiendo del tipo de indicador. Ahí tenemos los países de procedencia. Fíjense que España es la que más ha trabajado con los rankings universitarios. Los rankings universitarios mundiales es lo que se está publicando en el año 2003. Sin embargo, ya los países hace años están hablando de lo que es la acreditación universitaria. Creo que eso se aplica en todos los países del mundo. Lo que es acreditar las universidades en función de, por ejemplo, sus organismos o sus instituciones de educación superior. ¿Ok? Y, por ejemplo, Estados Unidos, desde el año 1980, él posiciona sus universidades internamente. O sea, que no solamente las acredita, sino que las posiciona. Este es el portal del Ranking Webmetrics, ¿okay? Allí está, incluso uno puede ver las clasificaciones por país, por año, por región, por lo que se desea, ¿no? Ahí no sé si se observa la dirección, es www.webmetrics.info, ¿no? Igual ahí está dentro de las universidades venezolanas, la que tiene mejor posicionamiento son, por supuesto, la Universidad Central de Venezuela y la Universidad de los Andes. Y la Universidad de los Andes es porque aplicó una muy buena, primero que son las universidades más grandes, tienen el mayor número de carreras, y por ejemplo la Universidad de los Andes aplicó una estrategia muy interesante, que es que el índice de las revistas venezolanas, Revency, lo lleva actualmente la ULA. Incluso en el ranking de repositorios a nivel mundial, la ULA está de 6º lugar, ¿okay? O sea que realmente cada vez que nosotros querramos ver algún artículo publicado, siempre vamos a pasar por su repositorio, y eso le va a incrementar incluso el número de visitas, el número de veces que se descargan los artículos, y por supuesto que le garantiza un posicionamiento desde el punto de vista de ranking bien interesante. La UNESCO en Webmetrics actualmente está en el puesto número 20 a nivel, el puesto número 20 a nivel venezolano, y cercano al puesto 7636, creo, a nivel latinoamericano, ¿okay? Estamos por debajo de las grandes universidades, como incluso la Universidad Central, etcétera. Pero interesante es que cuando uno verifica los indicadores, si solo nos midieran por Google Scholar, o sea, sobre la presencia que tenemos los profesores y el número de citas en Google Scholar, estaríamos de 6º a nivel nacional, ¿ok? O sea, ¿qué nos está lastrando para llevarnos al puesto número 20? Que realmente la información que tenemos montada en la página de la UNEXPO, como unidad, que es el www.unespo.edu.be, no tenemos repositorios, y no tenemos, incluso no garantizamos tráfico a la página. O sea que hay que aplicar estrategias para poder que los usuarios utilicen nuestras páginas, y de allí, bueno, las políticas que se van a empezar a implementar. ¿Okay? Más o menos en Webmetrics, aquí tengo la distribución de el top 100 de las universidades latinoamericanas. ¿Okay? Si se fijan, prácticamente el 50% son universidades brasileñas. El resto, casi el 30% es México, el 9% es Colombia, 4% y Costa Rica. Aproximadamente estamos en un 2% de esas 100 universidades latinoamericanas. Entonces, ¿qué impacta en la visibilidad? ¿Verdad? ¿Cómo podemos nosotros lograr incrementar la visibilidad y por ende nuestro ranking, ¿no? ¿Sí? Primero las políticas de país, luego las políticas universitarias. Finalmente, lo que hace el investigador ahora no se consigue como una persona sola en un laboratorio, sino que se debe concebir trabajando en grupo, en red, de manera multidisciplinaria, de manera internacional, y finalmente la calidad de nuestros productos de investigación. Entonces, dentro de las políticas de país, ¿qué hicimos, no? Entonces, fíjense que ahí están las políticas que más o menos son comunes a los países. ¿Cuáles son las políticas? Bueno, apoyo para la formación de doctores, por ejemplo, lo que es la acreditación de los investigadores, lo que es la acreditación de los grupos de investigación, acreditación en revistas, lo que es una definición de áreas de investigación, y los programas para el financiamiento de proyectos. Si nos fijamos, por ejemplo, en Brasil, que es donde está el 50% de las universidades del top 100, y donde la Universidad de Sao Paulo toma el top número 1 de Latinoamérica, si se fijan, ellos tienen sí a todo eso. O sea, tienen programas de apoyo a doctores,
acreditación de investigadores, acreditación de grupos de investigación, no solamente de investigadores, de revistas, una definición de áreas de investigación y de financiamiento. ¿Ok? Por ejemplo, dentro de las políticas de país, me atrevo a leerles las políticas que están definidas para los países que están en el top 3 de Latinoamérica. Por ejemplo, en Brasil, que es el top 1, tenemos como política o como línea de investigación lo que es biotecnología y nanotecnología, lo que son las tecnologías de información y comunicaciones, a lo que es los insumos para la salud, el uso de biocombustibles, lo que es la energía eléctrica, el hidrógeno y las energías renovables, lo que es el petróleo, gas, carbón y minerales, lo que es el agronegocio, la biodiversidad y recursos naturales, lo que es la Amazonía y el semiárido, lo que es la meteorología y el cambio climático, los programas espaciales, los programas nucleares y lo que es la defensa nacional y seguridad pública. En México, sus líneas estratégicas son, por ejemplo, lo que son las tecnologías de información y comunicación, la biotecnología, los materiales avanzados, el diseño de los procesos de manufactura, la infraestructura del desarrollo urbano y rural, incluyendo los aspectos sociales y económicos, y lo que es la innovación para la atención a mujeres, personas con discapacidad, grupos indígenas y migrantes. Y en Colombia, sus líneas de investigación marcos están definidas por Colciencia, y es, por ejemplo, lo que es en el área de la salud, energía, la seguridad alimentaria, lo que es el conocimiento, aprovechamiento y conservación de la biodiversidad, lo que es la agricultura y la agroindustria, la acuicultura, la pesca y la ganadería, el aprovechamiento de los recursos naturales no renovables y la minería, lo que es la sostenibilidad ambiental, lo que es la producción de energías más limpias, o la producción industrial más limpia, perdón, lo que son los mercados verdes y la biotecnología. Muchas de estas líneas de investigación coinciden o están enlazadas con lo que se conoce, lo que plantean las Naciones Unidas como programa para el año 2030. ¿Okay? Bueno, si vemos el análisis de la eficiencia, aquí hicimos un estudio de cuáles son los parámetros que inciden en la eficiencia de las universidades en el top 100. No sé si se logra leer donde ustedes están, pero fíjense que tenemos en la columna a la izquierda, tenemos el posicionamiento, el ranking, el número de posgrados, el número de pregrados, la cantidad de revistas que tienen las universidades, el Google Scholar que tienen los profesores, la cantidad de documentos que tenemos publicados en Google Scholar, la cantidad de documentos que tenemos publicados en el ResearchGate, el número de miembros del ResearchGate, el ranking Simago, que es diferente al rango Web o Metrics, la cantidad de tweets o seguidores en el Twitter que tienen las páginas principales de la universidad y, por ejemplo, el número de like o me gusta del Facebook que tiene la universidad en su portal. O sea que aquí las universidades entonces también empiezan a incluir, fíjense, ¿no?, lo que son las redes sociales para garantizar, entre otras cosas, la diseminación del conocimiento, o sea, que son realmente redes sociales que son para la universidad, ¿no? Entonces, ¿qué se hizo? Se buscó la correlación y finalmente se hizo algunos análisis, por ejemplo, de cluster, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, las universidades que están en el top 100 en Latinoamérica, si se fijan, este es el número de posgrados, ¿ok? En la parte de izquierda, en el eje Y, ¿no?, tenemos el posicionamiento en el ranking, y en el eje X, el número de programas de posgrado, ¿no? Y tenemos formado ahí 3 clústeres, ¿no? El clúster A, que son las cantidades de universidades que tienen menos de 415 posgrados y que están en los primeros puestos, hasta el puesto 50. El clúster B, que son también las universidades que tienen menos de 415 posgrados y que están en las posiciones hasta el 100. Y el clúster C, que es increíblemente una universidad en Jamaica, que Jamaica tiene solamente 2 universidades y una de ellas está en el top 100. O sea que algo debe estar haciendo esa universidad para garantizar su posicionamiento. ¿Okay? Entonces, si se fijan, realmente el corte es, para estar en las universidades que están en el top 100, el 98% tienen, ¿verdad?, menos de 415 programas de posgrado. La UNESPO escasamente tenemos no recuerdo ahorita el indicador, no lo quiero decir, pero estamos alrededor de los 30 programas de posgrado. ¿Ok? Ahí está más o menos la formación de los clústeres en función de los 415 programas de posgrado. ¿Okay? Adicionalmente a eso es la cantidad de revistas que administra la universidad, ¿no? Nosotros en la UNESPO tenemos escasamente 2 revistas. Publicación en Ciencia y Tecnología, que es la revista la que apareció inicialmente en la UNESPO, y la revista de investigación, la revista digital de investigación y posgrado. Ambas son de la UNESPO, ¿verdad? Entonces, si se fijan, aquí el corte es diferente, ¿no? Que estamos hablando que el número de revistas también está alrededor de las 215, creo, revistas. No veo ahí el indicador, ¿ok? Sin embargo, aquí no es tan importante la cantidad de revistas, sino de esa revista
posicionada en los cuartiles. Si se fijan aproximadamente, ¿no? La mayoría de las revistas están ubicadas en Brasil, ¿sí? Y adicionalmente a eso, de esas revistas en Brasil, aproximadamente el 41% de ellas están en el cuartil 1, que es el cuartil más alto, ¿ok? Entonces ahí importa no tanto el número de revistas, sino su posicionamiento a nivel internacional. Este es un correo de una revista de una universidad donde publiqué, que es una revista Scopus, ¿no? La revista se llama Suma Negocios, que es de la Universidad Conrad Lawrence en Colombia, y lo interesante del correo que les coloco allí es para que ustedes vean que me están informando que la revista ahora maneja sus redes sociales. Dentro de su Facebook está, por ejemplo, @revista SUNEC, ¿no? Y su Twitter, @revista SUNEC también. O sea que ya incluso en los indicadores de Latindex, catálogo, directorio, para obtener índices, para obtener la revista, tener índices, también te preguntan o te consultan cuál es tu red social. O sea que ahora estamos hablando entonces que la diseminación de conocimiento está basada también en lo que es el uso de las redes sociales. Aquí está mi perfil, el que tiene el investigador con el número de citas más alto en la UNESCO, por supuesto, es que la doctora Linda Hill, ¿no? Yo para garantizar la privacidad de su perfil coloqué el mío, ¿no? Y si se fijan, ¿verdad? En el perfil Google Scholar se abre de manera muy sencilla. Estamos alrededor de 30 profesores ya inscritos en Google Scholar. Lo que tienen que hacer es abrir su correo electrónico, un expo y una pestaña al lado, solicitar en la apertura del Google Scholar, ¿sí? Y allí uno lo debe llenar, ¿no? Lo debe llenar, los artículos que están en la web se cargan solos. Yo no tuve que cargar artículos de autores que se llamaban Carmen Vázquez, igual que yo, ¿no? ¿Ok? Eso se actualiza cada 2 días. O sea que uno lo puede abrir hoy y más tardar dentro de 2 días ya tienes actualizado la cantidad de artículos y la cantidad de citas que aparecen en el Google Scholar. Lo que me parece interesante de Google Scholar, a diferencia de Simago, es que aquí te cuenta el número de citas que tienen todos los materiales publicados en órganos oficiales. O sea, por ejemplo, yo tengo unas guías que hicimos hace 2 años con el Ministerio de Energía que están publicadas en el portal del Ministerio de Energía, que son unas guías sobre eficiencia energética que tienen un número de citas interesantes, entonces empiezan a aparecer allí. En cambio, Simago o en cualquier otro ranking te cuentas el número de citas que aparecen dentro de las revistas. O sea, en ese aspecto Webometry me parece mucho más abierto, ¿no? Y lo que ven allí, no sé si se fijan, ¿verdad? El famoso índice H, que es con el que evalúan los investigadores la cantidad de citas, es el número de artículos, en mi caso, el número de artículos es 8, el número de artículos 8 que tiene más de 8 citas. O sea que yo para poder subir mi índice H a 9 tengo que tener más de 9 artículos que tengan más de 9 citas. El índice I10 es sencillamente la cantidad de artículos que tengo con más de 10 citas. ¿Ok? Bueno, allí básicamente uno lo que escoge, adicional lo que rellena, que es muy importante declarar que somos de la Universidad Nacional Experimental Politécnica, escribirlo correctamente, ¿no? Validar cuál es la página de la universidad donde estamos adscritos, para que estos indicadores que son míos como investigador se lo agreguen a los indicadores de la universidad, y uno define, ¿verdad?, 5 áreas donde tú consideras que te pueden clasificar como investigador. Entre otras cosas, esto se está utilizando, por ejemplo, para la selección de árbitros en revistas, ¿no? O sea, que es muy importante definir exactamente el área donde uno quiere estar clasificado. Y, por ejemplo, el año pasado yo recibí una invitación de la Universidad de Cotopaxi en Ecuador para asistir a un evento, y cuando pregunté cómo me ubicaron, por ejemplo, me ubicaron en función de mi área de investigación, que era eficiencia energética. O sea, que es importante tener el perfil bien escrito, bien adecuado, ¿no? Tanto en español, fíjense que hay autores o hay investigación, por ejemplo, en alta tensión en español, pero también hay otros que están clasificados en high voltage en inglés, ¿no? Incluso el universo en inglés es mucho mayor que el universo en español, ¿ok? Bueno, como los investigadores no se les puede dar un dato porque ellos hacen cosas mejores que uno, ¿no? Aquí está el código ORSI. Scholar te cuenta las citas que tienes en cualquier medio de publicación que hayas logrado, ¿no? Tenemos un investigador, que es el ingeniero Roberto Uzcate, que creo que tiene más de 400 citas para un solo material que él publicó. En cambio, ORSI hace más o menos la misma función. Fíjense que yo aquí tengo colocado aquí que es mi número ORSI, este es mi número de identificación. Para que el sistema no tenga problemas de identificación de autores, uno debe solicitar su código ORSI. Código ORSI como un número de identificación
único para cada investigador y que a la final a mí me van a asociar los artículos con ese código, ¿no? Donde yo digo que ese es mi código. ¿Okay? Entonces ORCID es esta plataforma, no sé si se fijan aquí que es orcid.org, ¿okay? Uno cuando inicia tiene que seleccionar un número de ORCID y después puedes ir llenando tus datos. Por ejemplo, este es de la profesora Elizabeth Rucci, que es una compañera nuestra acá de Barquisimeto, donde ella se dedicó a llenar los datos, yo realmente no me dediqué a eso, ¿no? Donde coloca cuál es su educación, cuáles son sus redes, por ejemplo, aquí está donde está ubicada ella, su website, ¿no? Donde está ubicada ella desde el punto de vista de Google académico, de ResearchGate, incluso de Linkilink, que es una red profesional, no necesariamente académica, cuáles son sus palabras para ser ubicadas, su país de origen, y lástima que lo tengo despegado, ¿verdad? Si yo despliego esto acá, esta profesora tiene sus 15 artículos publicados, 12 son en revistas Scopus, o sea que realmente tiene como 11 links, está no solamente Scopus, sino está por ejemplo Redalyc, etcétera, que me permite la clasificación de sus artículos y es muy bien interesante porque por ejemplo cuando yo abrí el mío, yo no jamás había, o sea, yo estoy publicando hace años, no me había percatado en publicar en Scopus y ya por ejemplo ya cuando yo lo abrí tenía 9 y de esos 9 4 eran en memorias de eventos que yo no sabía que eran en Scopus, o sea que me permite incluso tener conocimiento realmente de dónde estoy publicando. ¿Ok? Básicamente para ustedes como investigadores, ¿qué les recomiendo? ¿No? Que se inscriban, ¿no? Ya ahora uno pasa no solamente tiempo teniendo resultados, ¿no? Sino que se inscriban, por ejemplo, en las páginas ORCID, en Redalyc, que adicional a ser un índice, también tiene una subpágina genera una página para investigadores, lo que es el ResearchGate, que no es una red social, sino que es una red académica que se encarga entonces de movilizar los artículos que tenemos publicados para más o menos inducir la cita. Y academia.edu más o menos tiene la misma función, pero academia.edu te pide una tarifa, a cambio de ResearchGate es totalmente gratuito. ¿Ok? Ya para garantizar entonces que nuestros productos de investigación sean visibles, ya. ¿Ok? ¿Qué piden, verdad? Bueno, si yo tengo un artículo que yo quiero tratar de inducir una cita o tratar de que por lo menos llegue a un mayor número de lectores y que la gente lo utilice, ¿qué recomiendan las universidades? Bueno, que tú lo debes incluir mientras la revista te lo permita, ¿sí? ¿Ok? O sea, mientras nosotros no cedamos los derechos de publicación a la revista, sino que me lo permita, cargar ese artículo o ese producto, por ejemplo, en un repositorio institucional. Adicionalmente a eso, hacerlo circular, por ejemplo, por ResearchGate o si no sale automática en Google Académico, colocarlo de manera manual, tratar de hacerlo circular, lo que se conocen como las redes académicas o disciplinarias. Es muy importante pertenecer a redes académicas o disciplinarias. Una de las, ahorita de las más famosas o la más grande, por la que yo he visto, es la red DOLAC de Latinoamérica. Se puede hablar de dar conferencias del paper, por ejemplo, incluirlo en redes de otras instituciones, mientras garanticen también lo que es la propiedad intelectual. Incluso recomiendan que los referenciemos dentro de las bibliografías de nuestros programas y nuestros contenidos programáticos, e incluso lo podemos insertar en lo que son las redes sociales de la universidad o del profesor. Ya, por ejemplo, Facebook permite tener dos redes sociales, una al público, que puede ser una red donde uno vaya colocando, informando sobre las novedades desde el punto de vista de investigación, y una más privada donde uno coloque la información para sus familiares. Bueno, esta es la invitación para el seminario del TEC, que lo tenemos aquí a finales de noviembre también. Ya tiene cierto tipo de patrocinio, no solo la UNESCO, la UCRA y la UPenn, sino que también adicional ya tiene financiamiento por parte del IMEX y por la red Ritmus, que es una red CITED que fue aprobada para la UNESCO, que es Red Iberoamericana de Transporte y Movilidad Urbana Sostenible. ¿Okay? Bueno, aquí tienen mi teléfono de contacto, mi correo electrónico, ahorita les voy a dar un derecho de palabra, y aparece el logo de la Universidad de la Costa, que es una universidad en Barranquilla, que es realmente la que financia el proyecto sobre lo que es la visibilidad de las producciones científicas y los rankings universitarios, un proyecto que tenemos aprobado desde el año pasado y ahorita en abril se cerró, analizando cuáles eran las variables que impactaban en las universidades del top 100 en Latinoamérica, porque no es mentira que el comportamiento de Latinoamérica es diferente a las regiones del mundo. Entonces no sé si tienen alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? Hola. No, doctora, la ponencia estuvo bastante clara, no tenemos ninguna pregunta aquí en la sala por ahora. Muchísimas gracias.